Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional. Han pasado ya unas horas desde la ronda final del PGA Championship que coronó a Scottie Scheffler y todavía estamos con ese no sé qué de qué cerca estuvo de una absoluta ronda final de locos por parte de Jon Rahm. Pues vamos a contarles todo eso, todo lo que se vivió en Quail Hollow este domingo, todo lo que pasó, las sensaciones, lo que se pensaba, en definitiva, pues todo, una jornada realmente muy intensa. Empezamos. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio. Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. Ay del que pretenda alcanzar su grandeza, porque no puede. Ríndete al Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de lunes 19 de mayo desde Charlotte. La última bola provisional, esperamos, si no hay ningún problema con los aviones de vuelta, desde Charlotte. Vamos ahora con el análisis de todo lo que ocurrió en el PGA Championship, pero antes les recordamos que toda esta semana en Charlotte, en Quail Hollow, pues también ha sido gracias a la ayuda, a la colaboración, a la presencia también de nuestros amigos de Titleist con sus nuevas bolas Pro V1 y Pro V1X, las mejores bolas del mercado, más distancia, más control con los hierros y más spin con los wedges. Las nuevas bolas Pro V1 y Pro V1X de Titleist para ser todavía un mejor jugador. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Creía que ibas a decir la última bola profesional de nuestras vidas. No. Tampoco, es verdad que nos dejó un poco con mal cuerpo todo lo que pasó ayer con lo cerca que estuvo, pero tampoco es para tanto, al revés. Hay que seguir contando estas cosas. Sí, nos dejó con bastante mal cuerpo, pero si no ganaba Jon, lo que ocurrió fue la mejor de las alternativas, realmente, según mi particular punto de vista. Absolutamente personal, evidentemente. Habría quien quisiera que ganase Alex Noren de no hacerlo Jon. Por supuesto, o Harris English, o el que fuera. Davis Riley también. Por ejemplo, tendrá sus seguidores, tendrá su legión de seguidores Davis Riley. Pero sí, yo sé a lo que te refieres, ¿no? Te refieres a la dimensión histórica de esta victoria de Scottie Scheffler. Ahora mismo su dimensión histórica no es muy grande, que no es poca, cuidado, que ya son 3 grandes los que tiene Scottie Scheffler y que no van por ahí cayéndose los nombres de jugadores que tienen 3 grandes, pero evidentemente es por la dimensión histórica que puede llegar a alcanzar este jugador. Sí, de hecho, ya no son tantos los jugadores que tienen más de un grande. Ahí en el apartado de 1-2 se incluyen la gran mayoría de los ganadores grandes de la historia, y a partir de 3 empieza el asunto a ponerse serio. Empieza la criba y empieza a aparecer el oro y cae la arena, ¿no? Exactamente, ¿no? Y luego el gran grupo, cada uno lo puede poner donde quiera, ¿eh? El gran grupo de los grandes escogidos, ¿no? De los grandes nombres, de las leyendas, los mitos, los titanes de la historia del golf mundial. En Ten Golf no hay unas reglas, no hay unas reglas, digamos, científicas o no hay un manual, ¿no? Ni una normativa. Normalmente lo hemos puesto a partir de 5, ¿no? Seguramente porque Seve tiene 5. Bueno, no, es una buena vara de medir. 5 grandes, ¿no? Desde luego. Porque Seve tiene 5 y porque realmente 5 son palabras mayores. Es verdad que tampoco hay muchos que hayan ganado 4, ¿eh? O sea que cuidado, también se podría establecer el corte en 4 perfectamente. Y en 3, ¿no? Y luego es verdad que digamos que el gran Olimpo es a partir de 6, ¿no? Ahí es donde ya... O
sea, de 7 para arriba, ¿no? Ya es categoría leyenda, ¿no? Sí, porque son muy pocos, ¿no? Los repasamos. Son Sí. Jack Nicklaus 18, Tiger Woods 15, Walter Hagen 11, Ben Hogan. Como ven, yo dejo a David solo porque aquí yo lo único que puedo hacer es meter la pata. Ben Hogan No, no. 9, ¿no? No, nos vamos a saltar algunos seguro, ya verás, porque no estamos mirando nada más. Pero lo voy a ir mirando. Ben Hogan y Gary Player 9. Y luego están Tom Watson 8, Gene Sarazen 7, Bobby Jones 7 y En 7 hay alguno más. Arnold Palmer, ¿puede ser? Arnold Palmer. Arnold Palmer con 7 Ya está, ya está. y ya está, ¿no? Creo que ya está. Los que hemos dicho, ¿no? Sí. O sea, son, vamos a contar, Jack, porque yo le llamo Sí, Jack. nuestro amigo Jack de toda la vida. Jack 1, Jack Tiger. 1. Jack 1, Tiger 2. Tiger 2, Hagen 3, Hogan y Player 5, Tom Watson, Tom Watson 6, Gene Sarazen, Sarazen 7, Bobby Jones. Bobby Jones 8 y Arnold Palmer 9. Son esos 9, ¿no? Sí, yo creo que son esos 9. No hay ninguno más, porque Sam Smith no. Sam Smith. Ah, no, sí. Sam Smith tiene es 7, 7, ¿verdad? Es 7 Sí. también, muy Me bien. suena de muy cuando bien. lo vimos ayer. Es que no tengo conexión a internet, o sea que no lo puedo, ahora mismo no lo puedo revisar. Ah, Pero sí, creo que Sam Smith sí, sería sí, el sí, séptimo. sí, Sam Smith también. O sea que está bien establecida esa de 7 hacia arriba. Cuidado, ¿no? Cuidado los nombres que estamos hablando, ¿no? O sea, es otra Y cosa. Ahí, a ese escalón, trata de llegar, y yo creo que llegará Rory McIlroy, Está en 5, recordemos. que está en 5. Cuidado. Y ahí a ese escalón yo creo que si no pasa nada raro, y puede pasar, y puede pasar, que esto del golf es rarísimo. Y cuántos grandísimos jugadores hemos visto que de repente desaparecían del mapa, ¿no? Pero así de claro, ¿no? Fíjate lo que le pasó a Trevor Immelman, ¿no? Por ejemplo, que estaba llamado a ser uno de los grandes referentes de su época. Sí, no sé yo hasta dónde hubiese llegado Trevor Immelman. Bueno, sin ir más lejos, Sergio García. Sergio García, Bueno, por supuesto. Sergio hubo García. un momento en su carrera que todos pensábamos que mínimo 5 iba a alcanzar, ¿no? Totalmente. Y aunque parezca que estuvo muy lejos, y de verdad lo estuvo, porque solo ha ganado un grande, en realidad no lo estuvo, ¿no? Porque estuvo muchas veces ahí, ¿no? Exacto, no estuvo tan lejos. Esto es el clásico sonido de Estados Unidos. A ver, vamos a escucharlo, David. Estamos al lado de una terraza del apartamento que hemos tenido alquilado esta semana en Charlotte. Y eso que escuchan de fondo pues son las clasiquísimas sirenas, no sé si de ambulancia, de policía o de bombero. Parece bombero, más bien. Sí, ves pasar bomberos a todo trapo, con todo tipo de luces, los ves pararse incluso en un edificio y no ves fuego ni nada. No sé qué es lo que... Exacto, es no sé verdad. qué es lo que pasa aquí. Es verdad. Yo creo que aquí los bomberos hacen de todo. O sea, hacen todo tipo de cosas. Mira, estoy repasando ahora Bueno, sí. aquí y en todos lados. Es que los bomberos no solo están para apagar fuegos. tú No, lo sabes, ¿no? efectivamente, pero creo que aquí especialmente, ¿no? Creo que hasta atienden sanitariamente, también tienen esos conocimientos. En fin, no me voy a meter en donde no tengo ni puñetera idea. Pero mira, he podido conectarme a través del teléfono, con el ordenador tenía ahí problemas, y nos hemos dejado uno con 7, nos perdonará la memoria de Harry Bardon. Ah, madre mía. Sí, Nos sí, perdonará claro. la memoria de Harry Bardon. 6 British en su haber y un US Open, efectivamente. Por lo demás, clavado la lista, ¿eh? Clavada la lista, efectivamente con 7 Gene Sarazen, Harry Bardon, Entonces Bobby son Jones, 11, ¿eh? Sam Son Smith 11. y Arnold, Con 7 o más. Arnold Palmer, sí. Son 11, correcto. Con 7 o más son 11. Y si quieres, mira, ya por rematar, con 6 Sí, 6 está Lee Triviño y Nick Faldo, ¿no? Y Phil Mickelson. y Phil Mickelson, efectivamente. Esos 3, ¿no? Están con 6. O sea que de 6 para arriba son 14. Los que han ganado más de 6 grandes, ¿no? Hay una cosa curiosa en la ronda de ayer, David, creo yo, ¿eh? Una, nadie esperaba que realmente íbamos a vivir con tanta intensidad la última ronda dominical del PGA Championship, porque yo creo que todos estábamos convencidos de que más o menos Scheffler lo iba a ir resolviendo sin grandes problemas. Teníamos la esperanza de que si alguien podía meterle en un lío... Sobrehumano, decían algunos compañeros periodistas estadounidenses la noche antes. O sea, con los 54 primeros hoyos ya jugados y solo falta la última jornada, algunos compañeros de la prensa norteamericana decían, olvidaros de todo, Scheffler es sobrehumano. A ver,
Bueno, es lo que yo creo que todos pensábamos un poquito, ¿no? Sí. Que está en otra dimensión, que realmente cuando él consigue jugar al golf de esa manera, está en otra dimensión. Pero de repente apareció la versión humana. Se le vieron las costuras, de repente, ¿no? Apareció la versión humana, pero muy humana además, ¿eh? Porque es que él pasa los 9 primeros hoyos con +2 y gracias, porque pasa con +2 y salvando algunas situaciones de par bogey muy delicadas, con buenos putts, por cierto. Ayer pateó bien en los 9 primeros hoyos, algunas se le escapó, pero pateó bastante bien. Y de repente abre una puerta absolutamente inesperada, por ahí se cuela Jon Rahm y empezamos a soñar, o sea, empezamos a creer realmente que es posible, porque es que Rahm fue líder del PGA Championship, no lo olvidemos, líder del PGA Championship a falta de 8 hoyos. Colíder, para ser más exacto, Colíder, ¿no? tienes razón, No, colíder. nunca llegó a liderar en solitario, pero bueno, el hecho de verlo colíder... Y como estaba jugando Scheffler y como estaba jugando Jon en ese momento, Ajá. es que realmente la sensación que daba el PGA Championship en ese momento es, bueno, que se lo va a llevar Jon, que va a ser capaz de llevárselo, que vamos a cerrar el Grand Slam Sí, español. Lo contábamos ayer, ¿no? Cuando mete el pate, cuando juega tan bien ese hoyo 11, Jon se deja una buena opción de birdie, no estaba dado ni mucho menos, pero, y enchufa ese pat, tú y yo pensamos, esto es de Jon. Sí. Esto es de Jon. Y luego cuando falla en el 13, creo que fue, ¿no? Que ese que toca el borde, que estaba dentro esa bola, que yo no sé cómo no entra. Pues ahora, ya visto desde la distancia, realmente podía haber sido el Sí, podría haber sido el remate del asalto, o sea, sí, o el terminar asalto de poner final. histérico a Scheffler, ¿no? Exacto. De todas maneras, contábamos el sábado que el carisma de Scheffler estaba en cómo siguió apretando cuando él se pone líder en la tercera ronda. Él llega Sí. un momento en que coge el liderato a falta de la milla verde. Y cómo sigue apretando, ¿no? Y decíamos, ese es el carisma de Scheffler, ¿no? Ese es el carisma de Scheffler, que el tío siguió apretando. Esto es sábado y hay que seguir, hay que buscar más ventaja por muy milla verde que sea esto. Y lo hizo 2 verdes Sí, en la sí. milla verde y verdaderamente puso ya una distancia muy importante. Un parcial de 5 menos en los 5 últimos hoyos. Demoledor, en la tercera ronda de un grande. Pues ahora podríamos unirlo, ¿no? O sea, después de jugar 9 primeros hoyos en la última ronda, en la del domingo, muy apurados, muy incómodo, no conseguía abrir la bola, Bueno. se perfilaba para pegar ese fade suyo tan poderoso, tan certero, tan maravilloso, ¿no? Que tiene Scottie Scheffler y no le abría la bola. No le habría en absoluto. Es que no le habría, es que todas le salían a la izquierda, pero desde el tee con los hierros. Sí, sí, Todo era a la izquierda. salvo el driver del hoyo 1 y alguno más, poquito más por ahí, todas las maderas y todos los hierros se le iban directas a la izquierda, ¿no? Sí. O sea, la gente era agobio, ¿eh? No, claro, es que está pasando, ¿no? Y además él luego lo explicó, ¿no? En la rueda de prensa que dio cuando ganó, porque claro, era una de las preguntas que había que hacerle. Oye, Scottie, cuando tú veías que todas tus bolas iban a la izquierda, ¿cómo lo solucionas? Porque es verdad que lo soluciona, o parece que lo soluciona, entre el 9 y el 10. El 10 es el primer drive que pega, después del hoyo 1, que tú bien has comentado, que va al centro de la calle. Y lo explica de una manera muy mundana, ¿no? Scheffler dice que lo habla con Ted Scott justo después del 9. Dice, a ver, llevamos 7, 8, 9, 3 drives seguidos que hemos pegado a la izquierda. Dice, ¿qué está pasando, no? Y Ted Scott le dijo algo tan simple como, oye, ¿no puede ser que estás apuntando demasiado a la izquierda? No, concretamente Scheffler le dice a su caddy, el del 9 yo no lo he sentido tan mal. No, he sentido que le había pegado perfecta. No sé por qué se ha ido a la izquierda. Entonces fue cuando Ted Scott le dijo, a lo mejor es que estás apuntando hacia allá, ¿no? Y Scheffler, muy humilde, comenta, bueno, y eso hice, ¿no? En el 10 perfilé los hombros más apuntando al centro de la calle y ya todo entró en su sitio. Sí. Todo encajó. Todo encajó. Es curioso, ¿eh? Fíjate qué cosa más simple. Me hace mucha gracia porque es que nos pasa mucho a los amateurs. A los amateurs, muchas veces el problema que tenemos es que estamos apuntando mal y no nos damos cuenta. Porque tenemos menos referencias, porque no tenemos la experiencia de estos señores. Y muchas veces dices, tío, ¿por qué se me ha ido tan a la izquierda? ¿Por qué se me ha ido tan a la derecha? Y hay muchas veces que está tu compañero, tu amigo, que está jugando con alguien, y te dice, tío, yo juraría que estabas apuntando allí.
y que por eso te ha salido para allá esa bola. Pues lo mismo le pasó a Scheffler en la ronda final de un PGA Championship, ¿no? Es realmente curioso. Yo creo... Yo no creo que toda la explicación esté ahí, pero no lo sé. ¿Tú crees que hay algo más técnico, a lo mejor? ¿O que... No, yo creo que hay algo más del ritmo, ¿no? O sea, yo no sé. Da la sensación, no creo que todo el problema que tuvo Scottie Scheffler durante 9 hoyos fuera un problema de puntería, o sea, de a dónde estaba apuntando. Pero bueno, influiría de alguna manera, ¿no? Bueno, claro, o por lo menos le sirvió para corregirlo, ya está, sí, aunque sea mentalmente. Sí. Él hizo así, dice, bueno, pues me voy a poner un poquito más hacia la derecha y a ver cómo sale esto. Le salió bien y le hizo ganar confianza. La cuestión es, si hablábamos del carisma demostrado, cuál era el carisma de Scheffler en la ronda del sábado, su carisma, y lo hacemos sin ironía, ¿no? O sea, porque como se dice que no tiene carisma ninguno, bueno, o sea, hay carismas de una manera y hay carismas de otra. Su carisma también fue ese el domingo, ¿no? Al final, encontrar la manera de darle la vuelta cuando ya estás con el agua al cuello. No, totalmente. Que es que eso solo lo hacen los campeones, Alejandro, que no le den más vueltas. Cualquier otro jugador se hubiese deshecho como un azucarillo, sí, perdiendo semejante ventaja y además teniendo a un tipo cuando ya como se Jon te ha Rahm, subido, y sí. además teniendo un tipo como Jon Rahm, no es un cualquiera. No, y además recordémoslo, ¿no? Que sales con 3 golpes de ventaja, sales mandando, eres el número 1 del mundo y de repente cuando llegas al hoyo 10, te pones en el tee del 10, resulta que estás empatado. Eso es una situación muy difícil de llevar, porque ahí la cabeza te machaca, la cabeza te está diciendo, tío, estás tirando el PGA Championship, te están ganando el PGA Championship, un PGA Championship que tú tenías ganado, o tenías bastante ganado o bastante avanzado. Es muy difícil recomponerse de esa situación. Y para mí, creo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero es fundamental, es clave el pad de Verdi del hoyo 10. Que había que meterlo. No estaba dado, ni mucho menos. De hecho, hace un approach malo. Hace un chip malo. Juega más o menos bien el hoyo 10, Decente, no lo juega mal. vamos a dejarlo en un chip decente. Decente, pero fuera de sus estándares, ¿no? Sí, por decirlo de sí. alguna manera. O lo que tú te esperas de él, ¿no? Por ejemplo, el que hizo John en el 10, desde una situación muy parecida, estaba en la situación de su bola era muy similar, y la verdad es que John la deja dada prácticamente, y Scheffler se deja un pad de que tendría 2 metros y algo, 2 metros y medio, quizá, 2 metros Sí, y medio. Quizá algo menos. Quizá algo menos, ¿no? O sea, y ese pad es el que le da el impulso, porque le permite ponerse otra vez líder con un golpe de ventaja, ¿no? Coincide eso precisamente con lo que tú comentabas, con que se le escapa además ese pad de Verdi a John, que lo tira muy bien en el 13 y le toca el borde, que todavía no entiendo cómo no entró ese pad, de verdad, es que no lo entiendo, ¿eh? Por más que lo hemos visto en televisión, pasa por encima del borde del hoyo y no termina de caer, ¿no? Y ya es verdad que a partir de ahí ya cambia completamente la situación de la última jornada. Scheffler ya empieza a jugar muy bien, se deja opción de Verdi en el 11, se deja opción de Verdi en el 12, se deja opción de Verdi en el 13. Bueno, ya juega de libro, ya juega como es Scheffler, ¿no? Hace Verdi en el 14, hace Verdi en el 15, y encima John no aprovecha el 14 y el 15, con lo cual le da un respiro ya absoluto a Scheffler, ¿no? Dice, bueno, pues mi gran rival, que es Jon Rahm, se me ha ido, ¿no? Se me ha ido 2 o 3 golpes hacia atrás, ya puedo estar más tranquilo, ¿no? Sí, y aparte que si uno está aquí en Quail Hollow lo entiende todavía mejor, ¿no? No sé si por la televisión uno es capaz de percibirlo, pero por la orografía, o sea, por el dibujo propio del campo, cuando John estaba metido en un lío en el hoyo 16, Scheffler estaba caminando enfrente por el hoyo 15, lo que separa a ambos hoyos, que van en realidad transcurren en paralelo, aunque en dirección contraria, es un lago. Y es una zona muy amplia, muy vasta. Y despejada. Y muy despejada, muy abierta. Entonces puedes ver perfectamente. O sea, es que Scheffler, caminando por el 15, estaba viendo lo que ocurría en el 16, ¿no? Y bueno, lo reconoció luego, ¿no? Dijo, cuando iba por el 15 ya me di cuenta que John se había ido al búnker en el 16, ¿no? Y luego me di cuenta también de que había hecho bogey. Y ese segundo golpe a green que pega Scottie Scheffler, con esa información ya en la cabeza, lo ha cambiado todo.
Sí. Lo ha cambiado todo. Sí, te da mucha tranquilidad para pegar seguramente el golpe más comprometido que le quedaba, o uno de los más comprometidos que le quedaba para acabar ese PGA Championship. Sí, decías que seguramente por la tele no se aprecia bien, ¿no? Lo bien que se ve, ¿no? Una situación de la otra. Por situar en un campo muy conocido, quizás algo parecido a cuando en el de Players vas por el 16, por la calle del 16, y estás viendo perfectamente lo que está ocurriendo en el green del 17. Más o menos, ¿no? Sí. Una cosa parecida, sí, ¿no? por ejemplo. Por si hay alguien que reconoce mejor el TPC Sauràs, pues es algo parecido. Quizá hay más distancia aquí en Quail Hollow, es más grande el lago que en el TPC Sauràs, pero se ve perfectamente lo que está ocurriendo en ese green, ¿no? Entonces, bueno, que al final parecía que no iba a pasar nada. Después pareció que aquello iba a ser increíblemente brutal y que íbamos a ver la victoria de Jon Rahm, el tercero. Fíjate, los dos luchando por su tercer grande. En un momento, mano a mano, Jon Rahm y Scheffler. Mira qué tontería, Alejandro, que mientras estábamos en todo eso, en toda esa lucha, y ya empezabas a considerar seriamente que Jon podía ganar, de repente, voy a decir una estupidez, pero de repente me di cuenta, caí en la cuenta de que si Jon ganaba, y estaba ahí, estaba co-líder, si Jon ganaba, se quedaba a falta del Open para el Grand Slam. Para su Grand Slam career, que tantas vueltas le hemos dado con Rory y que ha tardado 10 años en conseguir, ¿no? Bueno, 10 años desde el tercero al cuarto. Exacto. Rory, o sea, desde... Sí, vamos, desde que tiene opciones de ganarlo. Sí. Desde que tenía opciones de ganarlo hasta que lo ganó, pasaron 10 años. Y fíjate, Jon, la que podía haber liado. Sí, totalmente. El se hubiera quedado career, el Grand Slam career. Y resulta que Jon se hubiese plantado en el mes de julio con la opción de cerrarlo. En el Open. Fíjate cómo hubiera sido ese Open Championship, ¿no? Con la opción del Grand Slam de Jon. Aparte de que, por supuesto, como ya todos saben, porque somos muy pesados y se lo contamos muchas veces, también se hubiera cerrado el Grand Slam español, ¿no? que es el grande que nos falta, el PGA, ¿no? Es, aparte del varapalo para Jon, personal, para Jon Rahm, que lo ha tomado muy bien, ahora contamos si acaso, pero que lo ha tomado muy bien, con gran madurez. Aparte de ese varapalo concreto, sinceramente se me hizo muy duro esa otra parte, ¿no? La de decir, ¿cuándo un español va a estar el domingo de un PGA con líder a falta de 8 hoyos? Bueno, la última ¿Cuándo vez vamos a volver a vivir eso? Es que la última vez fue 2008, ¿no? 2008 con Sergio García. Pues, en Oakland Hills. Sí, no ha habido otra después. Esa fue la última vez. Realmente con opciones de ganar a falta de 9 hoyos. El PGA Championship 2008. Señores, que han pasado, si no me saben mal las cuentas, 17 años, ¿eh? O sea, que esto no es tan habitual. De hecho, Sergio en aquel PGA llegó líder al hoyo 68 del torneo, vamos, y 69 también. El hoyo 69 del torneo la tira al agua, ¿no? Se va al agua y ya se monta comienzan las complicaciones, ¿no? Bueno, eso es otra historia, ¿no? Pero sí, es que, bueno, pues acabas de dar el dato, ¿no? Y además es que ves el cuadro, ¿no? Este que sale en Wikipedia, que está muy bien, que yo animo a la gente que le gusten los datos y tal, que lo miren. El cuadro de cronológicamente los ganadores de grandes, que van año a año, los 4, te lo van poniendo, y lo ves en un panel perfecto, aunque se ve muy bien. Y está muy bien porque ves la banderita de España ahí cuajada en mitad de muchas americanas, porque fundamentalmente lo que hay es americanas en los últimos años, y ves la banderita de Jon Rahm y dices, qué bien hubiera quedado una tercera banderita aquí en ese cuadro, ¿no? de Wikipedia, donde te muestran todos los ganadores de medios, ¿no? Y sí, es así, ¿no? Que dabas el dato antes, 2008, desde 2008 hasta 2025, si no fallan las cuentas, son 17 años, ¿no? ¿De verdad vamos a tener que esperar otros 17 2042. años? O sea, 17 años, 2042 tendríamos. A ver, hay un señor que se llama Jon Rahm que yo creo que antes de esos 17 años se va a volver a poner, pero es que nadie te asegura nada. Nadie. Estas cosas hay que cogerlas al vuelo, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Pero hacía una... Es que a lo mejor Jon gana 8 grandes en su carrera pero y no gana el PGA. No gana el PGA, ¿no? Ni se pone a ganar en el PGA. Es que puede ser que ni se ponga en los 9 últimos hoyos con opciones de ganar el PGA. Es verdad que parece raro. Parece raro que Jon vaya a estar 17 años sin tener opciones en los últimos 9 hoyos de un PGA Championship. Es raro, pero puede ocurrir. También pueden llegar otros, ¿eh?
Por supuesto. Es verdad, pero es que ganadores de grandes no, en España todavía no nos salen cuando le pegamos una patada a una piedra. No. Eso solo pasa en Estados Unidos. De hecho, solo pasa en Estados Unidos. Y eso que nos han salido muchos, ¿eh? Y Para sí, lo que somos. claro. Para lo que somos, nos han salido una barbaridad. Pero claro, de ahí a que te salgan de debajo las piedras, no. De ahí no. Claro, fíjate cómo nos miran en Francia, ¿no? O en Alemania o en Italia, ¿no? O sea, en Francia concretamente se han dado y dicen très bien, très bien, Oye, qué bien, ¿no? très bien, Ese francés. siberiano. Sí, de hecho, fíjate, ¿no? Lo que son las cosas. Parecía que podía ser. No hay que irse a Francia, a Inglaterra. Eso te iba a decir, sí. Es que Inglaterra en los últimos años lo está pasando muy mal en el tema de los grandes. Lo está pasando fatal. De hecho, el último ganador de grande inglés es Danny Willett en el Masters. Y fíjense si fue eso sí que fue un disparo al aire, Danny Willett, porque es que no se ha vuelto a poner Danny Willett para ganar un grande, ¿no? Sí, en la era Seve, digamos, en la era Seve hacia acá, pues hay más ganadores de grandes españoles que ingleses. No sé si me estoy metiendo en un jardín, pero no me estoy metiendo en un jardín. No. Justin Rose, Danny Willett. Y si quieres contar la época de Severiano, Nick Faldo. Es que no hay más. No, exacto. O sea, Nick Faldo, Justin Rose, Danny Willett, y ya para está, ¿no? usted de contar. Es que no hay ninguno más. Es que no lo voy eso no lo voy a consultar, David, pero es que no hay ninguno más. No, efectivamente. Que son 3. Frente a Seve Olazábal, Sergio Y John. O sea, que les mojamos la oreja a los ingleses con el número de ganadores diferentes, ¿no? de majors. Decías, David, que John encajó bien todo lo que pasó, ¿no? Lo que ocurrió el domingo, el verse con opciones realmente de ganar, el ponerse colíder y que después venga todo ese batacazo, ¿no? Yo creo que el varapalo es excesivo, el castigo es demencial lo que le pasó en la milla verde, ese doble bogey, pero por hacer un análisis... Bogey, doble bogey. Le Eso. has cambiado el orden, no sé por qué. doble bogey, correcto. Pero también tengo que decir una cosa, analizando fríamente la situación el domingo de John y el PGA Championship en general de Jon Rahm, realmente creo que lo encaja mejor, John, lo que pasó, porque fue algo, fíjate, yo te diría completamente inesperado, incluso para él, completamente inesperado. No es de esas veces que tú dices, cuidado cómo está jugando John, cuidado cómo ha empezado la primera jornada, cuidado que en la segunda ya se ha puesto, cuidado que en la tercera sale a 2 golpes del líder, a 1 en el penúltimo partido, en el partido estelar, cuidado cómo ha empezado el domingo, que ya está tal, que yo creo que todo es como una situación sobrevenida, inesperada, para nosotros desde luego, porque no daba esa sensación, John, realmente esta semana, de poder meterse en la pelea por la victoria, y sin embargo se lo encuentra. De repente, John se ve en el hoyo 11 y dice, coño, que estoy colíder. Y además admite que lo vio en una clasificación, cosa que no tuvo tanta suerte Scottie Scheffler, por cierto, de ver los leaderboards, pero ahora lo contamos. Pero John sí, John dice, miré y me vi líder, ¿no? Y entonces le preguntamos, bueno, ¿y qué sensación fue? Me imagino que fue una sensación bonita. Y se le iluminó la cara, ¿no? Como diciendo, sí, la verdad es que estuvo muy bien, ¿no? Verme líder otra vez, ¿no? En un grande. Realmente se ha puesto para ganar el PGA sin hacer nada del otro mundo esta semana. Parece una barbaridad lo que estoy diciendo, pero no sé si me explico bien. No, yo creo que todo aficionado que haya seguido este PGA coincidirá más o menos contigo. Es cuestión de matices, pero es que ha sido así. Y es que en la historia de los grandes campeones hay medios que se ganan así. Que se encuentran, ¿no? A ver, hay que estar, ¿no? Exacto, estás y te lo encuentras, pero hay que estás. estar y de repente se abren unas puertas que antes, que en otros medios tuviste que echar abajo a empujones desde el jueves. Y no es esa la sensación que ha dado John. Mira, John gana. Su primer grande es un US Open. Y lo gana jugando muy bien desde el principio y estando arriba desde el principio. Correcto. Es verdad que no líder. De hecho, él gana el domingo remontando. No tengo ahora el recuerdo si llegó a ser líder el jueves o el viernes, la verdad, ¿eh? Pero él estuvo arriba siempre. Estuvo arriba, sí. Y tú ibas barajando las opciones y siempre encontrabas a Jon Rahm entre los candidatos. Siempre, casi desde el final de la primera ronda. El último día sale a 3 golpes. O sea, que no sale, como tú dices, no salía como claro favorito o líder, pero a 3 golpes. O sea, que con opciones. Y con muy poca gente por delante, además. Correcto.
Después el segundo grande que gana, el Masters, es otra modalidad. Después del doble bogey en el hoyo 1 del torneo, a partir de ahí hay un claro dominador. Apisonador. Dura pugna con Koepka, es verdad, pero tú veías a John incluso 2 pasos por encima. Bueno, aquel día empieza con doble bogey y acaba haciendo un 65, me parece que hizo. Correcto, ¿no? sí, un 65, 7 menos. Dices, ves a John poderoso, ves a John líder, ves a John dominador. Y esta era una tercera modalidad. Y entonces, si ahora que hemos quedado con Jack Nicklaus, que va a aparecer por ahora aquí, viene por aquí, sí. y Tiger. De hecho, van a- si escuchan el timbre, son Nicklaus y Tiger que vienen a desayunar aquí al apartamento de la bola provisional. Exactamente. Pues nos lo contarán ahora, ¿no? Que en su larga ristra de victorias en Majors, pues alguno de ellos, bueno, no sé si Tiger. Eso estaba No sé si- te prometo que como lo formen lo estabas diciendo, digo, pues yo Tiger juraría que él acababa ganando por derribo, ¿no? Bueno, también se encuentra un poco el PGA que le ganó a Sergio en el 99, ¿no? Un poco, O sea, sí. no es un PGA donde él dominara de pe a pa, ¿no? Sí. Estuvo arriba, es verdad, y demás, ¿no? Pero bueno, que en 15 estoy convencido de que ahora mismo la memoria no nos alcanza, pero estoy convencido de que alguno de los grandes de Tiger fueron un poco, oye, pues pasaba por ahí. Bueno, te voy a poner un ejemplo. El Masters de 2019, el último, decir que se lo encuentra parece que es despectivo. Pero no, es que no se trata de ser despectivo, al De revés. hecho, para encontrártelo, Tienes que estar. tienes que hacer muchas cosas muy bien. Estar ahí aprovechando tu momento, ¿no? De hecho, John en el hoyo 11 se ha puesto para ganar el PGA y lo que ha hecho muy poquito antes son 7 pares seguidos, Exacto. Incluido partiendo a 5 golpes del líder. Incluido el hoyo 7, que es un par 5 que parecía una obligación. Dice, oye, si tú estás remontando y quieres ganar el PGA Championship, no puedes dejar pasar el hoyo 7. Y John lo dejó pasar. O sea, en ese momento es cuando dice, bueno, pues nada, ya está. Lo que pasa que es verdad que había un señor que se llama Scheffler que estaba abriendo la puerta. Y ahí estaba John, asomando la cabeza. Dice, oye, pues si tú abres la puerta, yo por aquí me puedo meter, ¿eh? Exactamente, ¿no? Y Tiger es verdad que se encontró un poquito ese Master. Él estaba ahí, estaba en los últimos partidos y por supuesto, ¿no? Pero Francesco Molinari de alguna manera abre ahí las puertas de par en par, ¿no? Completamente, ¿no? En ese hoyo 12, ¿no? Que todos recordamos, ¿no? Así que, en fin, que no pudo ser el Grand Slam, pero también hay que decir que pensábamos que ni siquiera íbamos a estar hablando de esto ayer, ¿no? Cuando antes de empezar la jornada, yo sinceramente ni soñaba que íbamos a estar hablando de la posibilidad de que Jon Rahm hubiera ganado su tercer grande. Así que por ahí, pues chapó, ¿no? Hay que quitarse el sombrero con Rahm, que sin su mejor versión, porque esa es la realidad, Jon no ha tenido su mejor versión esta semana en el PGA. Es un jugador con tantos recursos, tiene tanto poderío a la hora de competir, que al final se acaba creando la opción sin necesidad de estar en su mejor momento, con mejor confianza en el swing. Yo creo que esta semana en concreto ha sido muy importante para John la actitud. ¿Qué te ha llamado más la atención, David, de la actitud No, de la Jon? tranquilidad. O sea, John una vez que se mete en competición es difícil verle absolutamente sereno, lo cual yo creo que a él le da energía. Le enchufa, ¿no? Le enchufa. Pero, no sé, me da la sensación de que esta semana en concreto, la buena actitud, el hecho de decir, bueno, espérate, una menos el jueves. Dice, bueno, pues mira, nunca está mal empezar Sí, bajo par. estaba contento, de hecho. Estaba contento. Viernes, una menos otra vez. Dice, bueno, pues ahí estoy lejos de la cabeza, pero asomando, en fin, y me queda un fin de semana por delante. El sábado da el golpe de mano, digamos, Sí, ¿no? con el 4 menos, 67 4 golpes, menos, condiciones difíciles. y el domingo ya lo hemos contado, ¿no? Pero creo que la actitud ha sido muy importante para él, ¿no? O sea, el hecho de no se ha autopresionado demasiado, me ha dado la sensación, ¿no? No, estaba bastante tranquilo, esa es la realidad, y es lo que ha demostrado. Incluso ayer, después de acabar, que insistimos cómo acabó, y ahora lo voy a decir bien, David, bogey, doble bogey, incluso con ese final estaba tranquilo, estaba sereno, no era alguien... estaba decepcionado, pero no estaba cabreado. A ver, es brutal porque te pasan muchas cosas malas en muy poco tiempo, todo muy concentrado. Y de ser segundo, que es lo que tenía que haber sido Jon, tenía que haber sido segundo exactamente, ayer. ¿no? Es como una injusticia cósmica, ¿no? O sea, Acaba octavo. vale, puede que no gane a Scheffler, pero
estar ahí, ¿no? O sea, en fin, Sí, que le pasaron muchas cosas juntas, ¿no? muy malas, ¿no? Pero fíjate, con el tiempo, cuando John tenga 50 años y cuente historietas a sus nietos, estoy convencido de que la punzada del US Open que pierde en Boston, en Sí, el de Country Club. con el tiempo Le dolió más. va a cicatrizar peor. Por todo esto que estamos diciendo. Él al final, si es que yo creo que él ayer también hasta se sorprende un poco diciendo, oye, que estoy co-líder. Que todavía puedo ganar el PGA Championship, ¿no? Yo creo que esa fue su sensación. De hecho, él iba disfrutando, casi como un niño, ¿no? Se le veía en las imágenes cada vez que salía del tee del 12, del tee del 13, del tee del 14. Incluso en el tee del 14, él sale sonriendo del tee del 14, ¿no? A pesar de que la bola se le ha ido al búnker, él decía que era el mejor sitio donde podía estar. En fin, él lo disfruta. Hemos dado mucha sin embargo, importancia, ni sí. ayer ni hoy, Alejandro, y creo que hay que comentarlo. Al final, dices, fue clave que no hiciera Alberdi en el 14, por supuesto. Fue clave que no hiciera Alberdi en el 15, es verdad. Pero si lo piensas bien, por otro lado, fue definitiva la salida del 16. Sí. Y no le hemos dado... Primero porque él venía pegando muy bien al drive. Muy bien. O sea, muy bien es... increíblemente bien. O sea, en bien. plan, El mejor palo de la bolsa. O sea, ayer, concretamente, John salió esa versión absolutamente poderosa desde el tee que él acostumbra, ¿no? y esa salida del 16, fíjate, lo que son las cosas al final, ¿no? Porque... Bueno, pues porque es lo que finalmente le aleja. Ya Sí, porque le deja sin opciones de birdie. Es imposible ya hacer un birdie desde donde él estaba. Es más, tocaba hacerlo muy bien para tratar de salvar el par, que no pudo, ¿no? Finalmente, John. Y el birdie era imposible. Es que un birdie en el 16 lo tiene metido en la pelea. Es que lo tiene metido en la pelea, porque él al final, al 16, sale a 3 golpes de Scheffler. Bueno, todavía no había hecho Scheffler el birdie en el 15. No. O sea, en realidad estaba a 2. Exacto. Está a 2 golpes de Scheffler, ¿no? Con lo cual un birdie en el 16 sí que te cambia No, el... y sobre todo, que Scheffler llegue a la milla verde, Que no puedo equivocarme. exacto, sabiendo que no tiene tantísimo margen, ¿no? En fin, esa salida del 16, ¿no? Si nos había quedado en el tintero... Sí, es verdad, Y- es verdad. Y además es mala, es una salida mala. A pesar de que John, después en las declaraciones, dice... Y no fue tan mala la salida 16. La salida 16 fue mala. Se fue muy a la izquierda, muy al RAF. Fue una mala salida. Ya está. No le abrió la bola. No le abrió como le suele abrir a John. Además se fue a un RAF horroroso. Horroroso. De hecho, es que no tenía opciones. Es que querer tirar la green era jugarte el irte al agua, ¿no? Y tuvo que tirar ahí al búnker de la derecha. Es un RAF donde estuvo muy poca gente durante toda la semana. No, tan a la Y izquierda. estaba, es que se le veía ahí con los pies cubiertos de hierba. Sí. Además, no pasa nadie por allí. Bastante bien pudo impactar para llevarla por lo menos al búnker, ¿no? Exacto, ¿no? Es lo que hizo, pero es verdad que es un momento clave y que no se le ha dado tanta importancia, ¿no? a esa salida del hoyo 16. David, ahora analizaremos otras cosas del PGA, pero ¿puede ser un punto de inflexión en la temporada de Jon Rahm? ¿Da esa sensación? Por lo menos yo tengo esa sensación. Yo, si tuviera que apostar ahora mismo, creo que de los 3 próximos torneos de Leaf, raro será que no se lleve 2. Raro será que no se lleve 2. O por lo menos 1, vamos. Yo lo doy por hecho, ¿no? Creo que ha sido que necesitaba este impulso, John, de mirar a un leaderboard y verse al frente de un grande, ¿no? Sí, creo que tienes toda la razón, pero creo que le va a costar volver a Leaf ahora, ¿eh? Porque esto de ver que estás ahí y que Rory no está teniendo su semana y que bueno, pues mira, pues estoy por encima de Rory y que Justin Thomas no ha pasado el corte y que me estoy pegando con Scheffler y que me estoy pegando con el número 1 del mundo y que tal y que cual y volver a ver ahí a la gente y tal, como que crea adicción, ¿no? Totalmente. Y yo esto solo lo va a catar 4 veces yo lo siento, esto no es un ataque al Leaf frontal, de verdad, ¿eh? Creo que hace tiempo hemos superado aquella etapa, ¿no? Mucho tiempo, ¿no? Pero es verdad, o sea, el Leaf al final es una burbuja en la que ahora se va a tener que volver a meter y en torneos donde, insisto, no hay nada personal en esto. En Pero torneos no donde existe esa compites tensión. contra 8. Y no existe esa Torneos tensión. donde compites contra 8, ¿no? Es así. De hecho, todos ustedes, todos los que escuchan esta bola provisional, saben perfectamente cuál es nuestra opinión acerca del Leaf y creo que sinceramente no hace falta ni repetirla. Pero es que incluso ayer
le falla el subconsciente a Jon, ¿no? Cuando le están preguntando por todo lo que ha pasado, qué tal, cómo lo has visto, cuáles han sido tus sensaciones, cuál ha sido tu experiencia, y dice, hacía mucho tiempo que no me lo pasaba tan bien en un campo de golf. Hacía mucho tiempo que no disfrutaba tanto en un campo de golf. Mucho tiempo, es que es de cajón, Mucho tiempo es el tiempo que lleva en Leaf. No, y que realmente. además... ¿Qué es disfrutar? Pues eso, ¿no? Esa sensación de que además, la adrenalina de... aparte del dinero y tal, que sí, que ya por descontado, las victorias en Leaf no van al mismo lugar. No ocupan el mismo lugar en las hemerotecas, en la memoria, no van, lo siento. En el currículum del jugador no va al mismo sitio. Es así, es un tema puramente temporal, si quieres, ¿eh? O sea, porque si Leaf dura histórico. un siglo, si Leaf, dentro de un siglo seguimos teniendo Leaf, oye, pues ya será otra cosa, ¿no? Y entonces tendrás a aquel gran legendario jugador Dustin Johnson que ganó X torneos en la primera etapa de Leaf y Jon Rahm y no sé qué y tal, ¿no? Pero es que no van al mismo lugar, Alejandro, no van al mismo lugar. Entonces, cuando haya unos chicos compitiendo en un tal memorial, organizado y comandado por un tal Jack Nicklaus, no será lo mismo que estés jugando tú el Leaf, no sé qué, Singapur, que por no ejemplo. va a ser Singapur. Sí. No, es el lo próximo mismo. es el de Washington. Y al final eso prevalece. Esto prevalece en el subconsciente, pues, de un jugador como Jon Rahm. Es que es así. Sí, porque incluso lo que tú dices, ¿no? Es que hasta que el Leaf no tenga 100 años, que ya veremos si los tiene, pero si los tiene, cuando tenga 100 años, entonces sí tendrá esa dimensión histórica. De acuerdo, pero es que el PGA Tour tendrá 200. Entonces, tendrá una dimensión histórica, pero siempre será inferior a la dimensión histórica, evidentemente, que tiene el PGA Tour. Porque todos los grandes jugadores de la historia han pasado por el PGA Tour, circuito europeo, grandes. Y sin embargo, por Leaf, pues tendremos que ver en el futuro, si esto sigue, si realmente los mejores de la historia pasaron por Leaf o no. Porque eso lo dirá el futuro en función, evidentemente, de los grandes que haya ganado cada jugador en función del circuito en el que estaba, ¿no? Y que Leaf tiene extraordinarios jugadores, por favor. Porque, bueno, es que ayer acaban 3 jugadores del Leaf dentro del top 10. Cuidado, Jon Rahm, Joaquín Niemann. sí, que ahora no, hablaremos. lo había dejado para el final. Para el final. Que se me ha olvidado. Bryson DeChambeau Bryson DeChambeau. y Joaquín Niemann, que oiga usted, por fin consiguió su primer top 10 en un grande, ¿no? Por fin, ¿eh? Era un nombre que lo teníamos ahí toda la semana atravesado. Esa medalla no nos la podemos colgar, porque nosotros lo que dijimos a la salida de Barajas el lunes pasado fue: señores, vamos para... Y no sé ni para qué vamos, porque esto es de Joaquín Niemann. Y es que no está ni cerca, ¿no? Pero, oiga, No ha ganado, ¿verdad? Curiosamente, ha conseguido su primer top 10, que era un expediente X por resolver en la historia del golf contemporáneo. O sea, ¿por qué puñetas el chileno, con el pedazo de jugador que es, todavía no se había arrimado, no sé, a ser octavo en un grande, ¿no? Correcto. Sí, que es lo que fue. Al final acabó en el 8º puesto, y lo que hay que ver es si también para él es un punto de inflexión. Yo creo que sí. Yo ayer se le veía cuando acabó a Joaquín Niemann, que lo estuvimos viendo cuando atendió, ¿no?, a los compañeros del PGA y algunos compañeros en español. Lo decía, ¿no? Lo decía Niemann, ¿no? Se le veía aliviado, como me he quitado un peso de encima. Esto no es lo que yo quería. O sea, evidentemente Niemann quiere competir por ganar un grande, pero bueno, por lo menos ya he dejado ahí un pequeño sello, ¿no? Ya me he quitado ese lastre de no haber tenido ningún top 10 todavía en los grandes. Así que hay que seguirlo con lupa a Joaquín Niemann en los próximos grandes, ¿no? Se ha quitado una piedra de la mochila, y ahora hay que seguir quitándose piedras. Esa piedra se la había quitado hace mucho tiempo Tyrrell Hatton, porque él sí tiene, ¿no?, en su palmarés varios top 10, pero Tyrrell Hatton ya aspira a otra cosa, o sea, como mínimo a estar en la pelea final Totalmente. de los últimos 9 hoyos, y una vez más se le ha escapado a otro grande, ¿no? Lo vimos arriba jueves y viernes, esta vez parecía que sí, y dices, bueno, esta vez ya no, esta vez Hatton va a estar ahí hasta el final. Sí, era la pinta que tenía. Ganará o no ganará.
Y que va, es que desapareció del mapa el mismo sábado ya, vamos. El mismo sábado desapareció, empezó muy mal y ya no se recuperó y de ahí hasta el final, ¿no? Así que, bueno, pues eso es lo que nos ha dejado esa parte de arriba con un Bryson DeChambeau que efectivamente al final acabó segundo, empatado, ¿no? Con varios jugadores, pero que tampoco ha estado realmente para ganar. O sea, por ejemplo, ha estado mucho menos para ganar que Jon Rahm, vamos, por poner el ejemplo, ¿no? Lo digo porque hay muchos análisis, sobre todo en la prensa americana, que es verdad que hay como muchos compañeros americanos que están como deseando que a Bryson DeChambeau le vaya muy bien porque creen que el hecho de que a Bryson DeChambeau le vaya muy bien es muy bueno para el golf, ¿no? Por esa manera que tiene de interactuar con los aficionados. Pero es que realmente DeChambeau no estuvo para ganar en ningún momento. Piensas, hubo muchos momentos en los que dice, cuidado a ver si se va a meter DeChambeau, cuidado porque está ahí, cuidado que si te hace un birdie aquí, te hace un eagle aquí, pero es que realmente no lo llegó a hacer. Entonces, no llegó a estar realmente con opciones de ganar. Sí, no llega a hacerlo, es más que nada por lo que tú sabes que puede darte DeChambeau, ¿no? Que es un jugador que sabes perfectamente que te hace eagle, birdie en un tramo de 3 y se queda tan ancho. Se queda tan, además con una natural plas. Te pega 3 bofetones, o mejor dicho, se los pega a Scheffler, a Rahm y al que toque, y se te ha subido en la chepa, ¿no? Pero es verdad que no terminó, no le faltó una marcha más. Exacto, le faltó una marcha más, que le faltó en el Masters también, en la última jornada del Masters Yo también creo que DeChambeau es necesario. Más que necesario no hay nadie al final, es que ni Tiger. Se está demostrando que ni siquiera la vida todo sigue. todo pasa. La vida sigue y se van encontrando otros referentes, y cuando no es un solo referente, pues los tienes repartidos entre 6 tíos, que también es muy emocionante. Sí. O sea que si Tiger no es imprescindible, no hay nadie. Y se ha demostrado que ahí sigue, ¿no? El gol de alta competición sigue, ¿no, Alejandro? Siguen jugando los grandes, ¿no? Y sigue habiendo muchísima gente en los campos, y sigue viéndose por la tele, y sigue creando mucha expectación el golf. Exactamente. Bueno, pues si Tiger no es imprescindible, no lo va a ser DeChambeau. Pero, así que necesario no es, pero yo creo que le aporta salsa. Los tipos como DeChambeau aportan mucho. Por cierto, que ayer vimos en el desenlace final, cuando Scheffler termina en el hoyo 18, sube el puente que le lleva hacia la firma de tarjetas ahí en Quail Hollow, muy cerca ya de la Casa Club, que va con su hijo en brazos, con Bennett en brazos todo el camino. Cuando llega precisamente a firmar la tarjeta, hay 2 personas que le están esperando para abrazarle, para felicitarle. Uno es Keegan Bradley y el otro es Bryson DeChambeau, precisamente, que se había quedado para eso. Es verdad que había estado atendiendo a los medios de comunicación, con eso pues evidentemente pasó un tiempo, el tiempo justo para que llegara Scheffler, y ya lo esperó, estuvo 2 minutos, 3 minutos esperándolo y lo felicitó, ¿no? Así que, bueno, que quede esa imagen, ¿no? Ahí también por ejemplo, esa imagen que lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, que tuvimos la suerte de estar ahí justo y de captar, ¿no? Ese momento de ese abrazo de Scheffler con Bryson DeChambeau y con Keegan Bradley. Keegan Bradley que vaya PGA Championship ha hecho el muchacho. Que, por cierto, que Keegan Bradley en su día dijo que yo voy a intentar clasificarme para el equipo de la Ryder y que no va de broma, que no va de farol. Aquí está, ¿eh? A ver, todos sabíamos que no iba de broma. No. Lo que no sospechábamos es que a estas alturas iba a estar tan competitivo. Todavía tuviese opciones, ¿no? Sí. Tiene mucho coraje este muchacho. Compite. Hay cosas que dan grima de Keegan Bradley. muchas. Sus gestos, su manera de moverse en el campo es horrible. La manera de moverse en el campo es horrible. Sí, luego hay esa sensación permanente que tiene él de que no se le reconocen todos sus méritos. Al final se hace un poco cargante también, ¿no? Sí, está como siempre la defensiva. Keegan, tranquilo, que no pensamos en ti todos los días. Si es que no... y por algo será, ¿no? Que la gente, porque se te ve siempre, o sea, porque cuando se te ve bien se te ve al 120%, ¿no? Sí, entonces dices, sí. Está como estresado siempre. Hay cosas que dan grimilla de Keegan Bradley, pero hay que reconocerle un coraje. Es un gran deportista, Keegan Bradley. Sí, es verdad. Es un gran deportista. Sí, está bien definido. Y es un tío que en el que puedes encontrar puntos muy potentes de inspiración. Fíjate con lo grimoso que es el tío, ¿eh? O sea, hay que saber discernir bien, apartar lo que vienen siendo las hojas, pero después el bosque al final sí está muy bien, la verdad, de Keegan Bradley. Bueno, David, vamos a ir acabando, ¿no? Este análisis, esta bola provisional final desde Charlotte. Evidentemente
Bueno, ¿qué US Open queda abierto, ¿no? Porque claro, como tú comprenderás, muchachito, como tú Cuéntame. comprenderás, imagínate con qué ganas va a coger ese US Open Rory McIlroy. Vaya semanita nos ha dado Rory McIlroy, por cierto. No, este mano a mano puede ser impresionante, porque es que a mí no se me ocurren otros favoritos más claros que estos dos para el US Open. Con Scheffler tomando la delantera ya, ¿eh? Es que, claro, estamos hablando de otra cosa ahora mismo cuando ves a Scottie Scheffler así, ¿no? Nah, es que es otro nivel, pero es verdad que cuando Rory alcanza ese nivel, le puede dar réplica a cualquiera, y por supuesto también a Scottie Scheffler. Quizá lo que le falta es la continuidad que sí tiene ¿Cómo Scheffler. era el dato, Alejandro? O sea, nadie desde Severiano había ganado sus 3 primeros grandes con ventajas de más de... 3 golpes. Con 3 o más. Con ventaja de 3 o más golpes, ¿no? Esto no es casualidad. O sea, cuando uno gana un grande con ventaja de 3 o más, es que había una superioridad manifiesta, tremenda, aplastante, ¿no? Sí. Y recuperamos esa vieja sensación que sabemos, porque lo hemos leído y porque nos han contado, que existía en el golf norteamericano de la época. Severiano todavía cogió a Jack Nicklaus, digamos, en forma, a mitad de los 70, ya te digo, sin forma, los Tom Watson, etcétera, Johnny Miller, en fin, todos los grandes de esa época. Cuando se produce la irrupción de Severiano, pensaron, este tío nos va a reventar. Lo joven que es, ya está ganando grandes. Lo ¿Y bueno cómo que los es, está el ganando? carisma que tiene, cómo arrastra, cómo hipnotiza y cómo juega al golf y cómo nos gana a los grandes. Sí. Y cómo nos gana, es que los gana por aplastamiento, o sea, es que le sobran los golpes al muchacho. Entonces, esa misma sensación es la que se tiene ahora con Scheffler también. Es que es lo mismo. Sí. Eso, ¿no? Lo de sobrehumano, ¿no? Que escuchábamos ayer de algún compañero de la prensa estadounidense, ¿no? Y también, por simple precaución o prudencia, podemos aprender de lo que ha contado ya la historia. Y es que Severiano, pues arrancamos este podcast diciendo, a no ser que ocurra algo extraño, bueno, pues en el caso de Severiano se le cruzaron las lesiones, una lesión de espalda tremenda y que le fue haciendo perder pie, ¿no? Y que no. O sea, que nunca puede estar uno seguro de absolutamente nada, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Esa es la conclusión. Aunque a día de hoy, evidentemente, y pensando en el US Open, Scheffler sea el gran favorito, Rory McIlroy por detrás de él, y ahí están Jon Rahm y Bryson DeChambeau, digamos que un escalón por debajo, pero con sus opciones también. Evidentemente, vamos a ver qué es lo que pasa en el próximo mes. Es que está a la vuelta de la esquina, ¿eh? El US Open, cuando nos queramos dar cuenta, se nos ha echado encima en Oakmont. Recuerden que es una plaza, además, muy importante para Scheffler, porque es donde juega su primer grande, muy importante también para Jon Rahm, porque es donde juega su primer grande. Así que, oye, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué es lo que... Ahí estábamos, 2016, Oakmont. Ahí estamos. Y ahí estaba un tal Scheffler liderando por momentos en la primera jornada el US Open, que nosotros decíamos, pero ¿y ese tío quién es? Era un amateur, ¿eh? Claro, Era amateur. ¿De dónde ha salido? Igual que John era amateur, ¿no? Pero no tenía una carrera amateur como la de John, ¿sabes? No, y de hecho era más joven, si es que era un absoluto don nadie, ¿no? Sí, era un don nadie. Era alguien que estaba en la Universidad de Texas, tal, que... Don nadie no era, ¿no? Pero... Ahí se dio a conocer al mundo, en realidad. Ahí es cuando la gente se empezó a preguntar por este tío quién es, este que está aquí liderando el US Open de Oakmont, ¿no? Siendo tan joven, ¿no? Por cierto, que hablabas antes de Expediente X, David, y hay un Expediente X que hay que poner sobre la mesa, porque esto es un Expediente X, no tiene otra explicación. Creo que era en el podcast del martes, el primero que grabamos aquí, en la sala de prensa de Quail Hollow, que estábamos hablando de que, bueno, ya no, si te digo la verdad, no me acuerdo muy bien de qué estábamos hablando. O sea, el fondo de la cuestión no me acuerdo muy bien. Pero bueno, en general estábamos hablando del golf norteamericano, ¿no? De los jugadores, los jugadorazos que saca a expuertas el golf norteamericano, pues precisamente por esta racha, ¿no? De 9 PGA seguidos, que ahora son 10 con la victoria de Scheffler, que iguala la mejor racha de la historia de 10 ganadores de Estados Unidos consecutivos del PGA Championship. Bueno, pues hablando de una cosa y de otra, y tú concretamente, porque hay que decirlo, sueltas 2 nombres, así que porque te da la gana, el martes te da la gana y sueltas 2 nombres y dices, mira, voy a poner 2 ejemplos. A mí, por ejemplo, me gustan mucho. O sea, son jugadores que estábamos hablando de jugadores que
que te gustan mucho al ojo, que todo el mundo tendrá sus preferidos, pero que después el palmarés no los apoya, digamos, ¿no? O sea, que lo que tú estás viendo cuando los ves jugar, que tampoco es que lo hayamos visto mucho, ¿no? Pero dices, ¿y este tío por qué no está más porque arriba? no ha ganado más. Porque Sobre no ha todo ganado cuando destaca, ¿no? En algún torneo y está ahí arriba y ves muchas horas de televisión con él de protagonista y dices, ves los tiros pues que es pega. Este tío, ¿qué tiene peor que Patrick Cantlay, por ejemplo, ¿no? O en qué es inferior a otros tantos que están ahí arriba, a Jordan Spieth, en qué es inferior este tío a... Sí, a Morikawa, vamos, sí, a gente así, ¿no? Este tipo de jugadores, ¿no? Y casualmente, o sea, es que es así, David suelta dos nombres ahí, pues se queda tan ancho, y dice, concretamente yo voy a citar a Harris English y a JT Poston. Y ahora, si quieren, antes de que sigamos hablando, váyanse a la clasificación del PGA Championship y vean dónde han acabado Harris English y JT Poston, que han acabado segundos. ¿Pero esto qué es? Eso sí que es un expediente X. Eso sí que es un expediente X. Porque es que JT Poston ni se había acercado a un top 10 en toda su carrera en los grandes. No se había acercado ni a un top 20, ¿no? Concretamente. Que su mejor Harris resultado English sí. También lo dijimos aquel día, ¿eh? Sí. O sea, que entre Harris English y JT Poston había una diferencia. Harris English tenía un empaque. O sea, su carrera tenía muchísimo más empaque, ¿no? O sea, sí, ha ganado más, ¿no? Pero es verdad que tú ves a Harris English jugar, ¿no? Uno y otro hacia otro y dices, pero si este tío es una especie de máquina, ¿no? No falla un golpe. ¿Cómo juega el golf? Qué ritmo, qué maravilla, qué swing, ¿no? Pero bueno, esa es la gracia también del golf, ¿no? Como que luego, pues probablemente Harris English luego no consigue, no tiene esa capacidad competitiva de otros, ¿no? Pero es verdad que luego han acabado los 2 segundos y pues mira. Eso es una bendita casualidad. Hay tantas veces, David, que destrozamos carreras de jugadores diciendo, cuidado esta semana con no sé quién, y se acaba despeñando, no pasa un corte, se rompe un dedo del pie, se hace una herida en la mano y no puede seguir jugando. Hemos arruinado tantas carreras que, oye, que cuando dejamos también bendecidos a algunos, pues hay que recordarlo. Y en este caso se bendijeron a los dos, JT Poston y Harris English. Bueno, ya, para ir terminando, David Puig. JT Poston, por cierto, otro de la generación mágica del 93. Correcto. El añito es el 93, que no se sabe. Por cierto, que has dicho un nombre que no quiero que se me escape. Patrick Cantlay. Otro grande que se le va a Patrick Cantlay sin que se entere. Grande, otro torneo. Sin que se entere. Es verdad que a veces asoma, ¿eh? O sea, sí, últimamente estaba asomando, de hecho. Por eso lo digo. Pero que Patrick Cantlay, que es un jugador llamado a ganar algún grande en su carrera, está claro. Sí, pues no lo sé. Claro, yo ya empiezo a tener dudas. Empiezo a tener una edad, digamos que sigue estando en edad. Todavía no tiene 31 años. 32 años. 32. Bueno, pero que digamos que ahora mismo no está en el mejor momento de su carrera y ha pasado el mejor momento de su carrera sin ganar un grande, y ahora es que hace tiempo que no se acerca. Y yo sinceramente, Cantlay es de los que hubiera puesto la mano en el fuego porque este señor antes o después se va a llevar uno. No es que vaya a ganar 5, pero es posible que se lo lleve, muy posible, de hecho. Pero es verdad que ha perdido Ángel. Cuando ves a una persona, a un deportista más concretamente, ¿no? Porque él sigue estando ahí, o sea, su juego le sigue dando como para asomar. De sobra, está metido en el equipo de la Ryder, o sea, está haciendo una buena temporada, no está haciendo una mala. ¿Está metido en el equipo de la Ryder? No sé. He hablado por hablar, lo reconozco. No, yo creo que ahora mismo él no está metido en el equipo de la Ryder. Entre los 6 primeros, no. ¿No? Yo creo que no, vale. Creo que no. Lo voy a comprobar, pero vale. Te dejo ahí. No sé qué estaba diciendo. Sí, no, que aún así hemos tenido semanas en este mismo 2025 donde Cantlay, bueno, hace poco, o sea, justo antes de este PGA, apareció por ahí también en un cuarto, un quinto puesto, muy buenas rondas de golf, pero es de eso que ha perdido el Ángel. Ese Ángel que él tenía, ¿no? Que de repente dices, es imposible que falle un pad. Exacto. Es imposible que falle un golpe. Es una lapa, está ahí siempre, parece que lo estás dejando atrás y de repente se te vuelve a subir a la chepa. Bueno, lo que hemos visto mucho con Patrick Cantlay. Efectivamente no está entre los 6 primeros, como muy bien has apuntado, David. De hecho, Patrick Cantlay está el 12 ahora mismo en la lista de la Ryder Cup de Estados Unidos. Claro, o sea, de hecho Patrick Cantlay ahora mismo le está planteando un problema ya a Keegan Bradley, porque a este Patrick Cantlay te lo llevas, o sea, lo eliges a dedo. Bueno, ahí la presión de Schauffele también puede ser importante, que forme una pareja con Cantlay.
Sí. Y su propio historial en radio, que es muy bueno. Muy bueno. O sea, el tío fue el líder de Estados Unidos En Italia. En Italia. Fue el líder de entre los líderes que se podían esperar, porque él ya tenía cierto pozo. Y luego hubo otro líder absolutamente inesperado, que fue Max Homa. Max Homa, correcto. Pero que Max Homa, más que líder, era el revulsivo. Sí, el microondas, ¿no? Y Canay fue quien mantuvo ahí un poco el nervio, ¿no? Sí, totalmente. No, simplemente por recordar que ya que lo he abierto, ahora mismo en la clasificación americana para la Ryder, los 6 que están metidos en el equipo son Scheffler, que creo que no va a tener problemas para clasificarse, Sander Schauffele, que tampoco los va a tener, DeChambeau, Justin Thomas, Colin Morikawa y Russell Henley. En la séptima posición, octava y novena, están Harris English, McNealy y Novak. Hay que decir que es una auténtica pasada que DeChambeau esté tan arriba, tan metido en el equipo tercero, de la jugando en Leaf y sin sumar. O sea, sumando muchísimo, sumando los grandes. Es que no suman a otro lado. Es verdaderamente de locos. Es que los grandes de DeChambeau, cuidado. O sea, el mundo interruptor del que tantas veces hemos hablado de DeChambeau es una auténtica locura. Al alcance solo de... Pues él es un genio. A mí no es que me caiga especialmente bien, o sea, a mí no me ha llegado a entrar como a otro, o sea, no me ha convencido todavía. En la parte esa su manera de ser, lo festivo, ¿no? La parte más festiva, más... debo ser un tío muy retorcido, ¿no? Pero a mí bueno, son maneras de ver la vida también, o sea, es que hay gente con la que conectas más y gente con la que conectas menos. Y tu manera de ver la vida, pues seguramente yo no es. Yo en ese sentido soy muy Koepka, ¿eh? O sea, claro, efectivamente. A Koepka no le entraba por el ojo de Chambo. Ahora le entra un poquito más, han hecho las panzas. Pero yo le sigue mirando como diciendo: no. Dyson, es que no me... Me das perecita. Me das un poco de perecita. Bueno, a mí reconozco que me pasa eso con DeChambeau, seguro con la absoluta injusticia, seguro, ¿eh? Pero es que eso no quita para que... Piénsalo, o sea, ¿cómo puede estar ese tío? Con la cantidad de puntos, la cantidad de torneos del PGA Tour donde se están repartiendo. Es brutal. Y ahí está el tío absolutamente metido. Lo que está haciendo en los grandes. Justicia, y aparte que es que está llamado a ser un pilar fundamental en el equipo. En el equipo en Bethpage, sin ninguna duda, ¿no? Así que, bueno, que no quiero acabar, David, este análisis final del PGA Championship sin hablar de David Puig, ese mal sabor de boca final, ¿no? Que nos dejó su ronda del domingo, 79 golpes, cayó mucho en la clasificación, decíamos, ¿no? Que tenía ahí esa esperanza, a ver si me meto entre los 12 primeros, que después no estuvo tan lejos, ¿eh? No estuvo tan lejos, ¿eh? Era una ronda de -2 lo que necesitaba para meterse entre los 12 primeros, pero, oye, yo creo, fíjate, es hablar por hablar, pero creo que a David Puig lo vamos a tener peleando alguna semana de grandes. Lo vamos a tener peleando alguna semana de grande arriba. Es jovencísimo. Tiene un potencial impresionante. Le gusta lo que hace. Es una pasada. Sí, enorme afición. Tiene todo lo que hay que tener, Alejandro. Capacidad de trabajo, objetivos, tiene ambición, humildad. Lo que llamamos nosotros el fuego ese, ¿no? El fuego ese. Y ahora tiene que aprender las lecciones, ¿no? Es la segunda que se lleva, muy parecida. Sí, el año pasado arrancó el US Open, el domingo de US Open en el puesto 20. Este año ha arrancado pues más o menos parecido, 20 y algo, y ha fallado en la última ronda, ¿no? Sí. Pues ha fallado, además. A lo mejor no hay nada que aprender, ¿eh? A lo mejor ocurrió así y ya está, pero a lo mejor sí que hay alguna lección que aprender. Es decir, oye, deja que sucedan las cosas, claro, como has venido haciendo hasta esta tercera ronda. Deja que vayan sucediendo, estás en un grande, no quieras retar a pecho descubierto al campo, a lo mejor, ¿no? Puede ser. También es verdad que es que a él desde ayer de entrada empezó a pegar el drive para todos lados y es que eso no sé cómo analizarlo. Claro. Bueno, no le había pasado en todo el año. Es que precisamente lo que había conseguido este año David Puig era esa solidez y esa consistencia. Le ha venido a pasar en la última ronda de un grande en Quail Hollow, en un campo muy complicado, con ese objetivo de meterse entre los 12 primeros. Igual sí tiene algo que ver también, ¿no? La parte mental, el cómo afrontaste lo que tú estás diciendo, lo estás explicando muy bien, ¿no? Igual había demasiado deseo, ¿no? Sí, no te adelantes, ¿no? Claro. No te adelantes. Sigue igual. Pero es que es muy joven, David. Joven, y muchas ganas. Es muy joven y tiene muchas ganas de hacer cosas, ¿no? Y tiene que ir paso a paso y tiene que ir puliendo estas cosas, ¿no? Aún así, nos ha dejado una gran semana, ¿eh? Con todo como empezó, con los problemas de espalda y tal y cual. La verdad es que ha estado enorme. Y ya está. Y Sergio García, pues nada, que no está ahora mismo, que no está. Vamos a ver si
si se le aparece algo en esta previa del US Open que juega hoy, precisamente en Dallas, pero realmente parece difícil porque está en uno de esos momentos de Sergio en el que le cuesta muchísimo ver lo bueno y le cuesta muchísimo enchufarse, porque se desenchufa con mucha facilidad y tiene que jugar extraordinariamente bien para que más o menos se mantenga en el raíl, por decirlo de alguna manera. En cuanto a Chacarra, a Eugenio López Chacarra, lo que dijimos en su momento, nadie se va a escandalizarse que haya fallado un corte, sería una necedad, una estupidez, porque bueno, hay que ver la lista de gente que ha fallado el corte. Fíjate. Estábamos en un grande. Mal no jugó, estuvo ahí, apuró sus opciones, las tuvo, de pasar el corte, y además esta semana, una vez pasado el corte, se ha demostrado, bueno, fíjate Harris English, que Harris English ayer sale a jugar, Alejandro, sale al campo a jugar ayer 3 horas y 40 minutos antes que el partido estelar. Fíjate. 3 horas y 40, o sea, cuando el partido estelar está saliendo, Harris English estaba acabando. Estaba en mitad de la milla verde. Así es, en el 17. Bueno, es que salía desde un resultado de par, ¿no? Se cascó un -6 y acabó segundo. O sea, eso era este PGA, ¿no? Porque Quail Hollow es un campo muy denso, muy potente, te puede hacer mucho daño, pero se ha visto durante toda la semana que también se le podía hacer resultado, ¿no? Sí. Y ¿por qué no Chacarra podía haberlo hecho, ¿no? ¿Por qué no Rory también, ¿no? O sea, yo cuando Rory pasó ahí casi en el número del corte dije, espérate con Rory. A ver el fin de semana que nos hace. Sí, porque estaba en realidad a 8 o 9 golpes de la cabeza, ¿no? Cuando pasó el corte. Y dice, no, ya probablemente para ganar ya no, pero espérate que Rory no acabe cuarto esto, ¿eh? Yo lo pensaba, pero absolutamente. Luego no es verdad, casi ha ido a menos, ¿no? Porque no se lo ha llegado ni siquiera a creer él, yo creo. Al final él no se lo ha llegado a creer. Empezó mal y muy pronto yo creo que ha tirado la toalla, Rory. Aparte que Rory es muy transparente en ese sentido, se le ve en la cara, ¿verdad? En el cuerpo, se pone hasta como más gordo. O sea, de repente empieza como a... Sí, como a bofarse. Estaba agobiado, sí, estaba como agobiado, ¿verdad? Es como que se le ha venido todo encima, la resaca el máster, tal... Esta semana, precisamente, sí, ¿no? En su campo, tal, un campo que le iba muy bien y sí, le ha podido la situación completamente. Sí, ves que empiezan a faltarle energías, ¿no? Le ves cómo camina en el campo, tal, y dices, este Rory no es lo mismo. Bueno, qué mejor manera de irse con otra sirena de bomberos. Míralo, ahí están los bomberos. Qué impresionante. Que creen que usted que estamos en una serie americana, pero no, esto es la bola provisional. O sea, como para no apartarse cuando viene el camión de no habrá una emergencia zombie o algo así, ¿no? Bueno, esto te vienen unos mensajes al teléfono. Qué barbaridad, ¿no? Ojo que pueden venir aquí, al apartamento. No, pues ahí está. Esto es, nos vamos de Charlotte. Bueno, tampoco la vamos a echar mucho de menos, ¿no? A Charlotte, la verdad. No está mal, pero tampoco es. Pero bueno. Oye, cada uno vaya, tío, que le guste su cosa. Agradable, ¿no? No, digo que si hay una emergencia zombie podemos acabar de aquí a una semana en algunas páramos de Montana. Por ejemplo, en Montana no está mal, allí con Yellowstone. Bueno, señores, que nos vamos, que como siempre durante toda la semana de Masters hemos estado con la compañía de Tiles, con su colaboración, con esas nuevas bolas Pro V1 y Pro V1X, ya lo saben, para ser mejores jugadores, con más distancia desde el tee, más control con los hierros y más spin con los wedges. Ha sido un placer, volveremos el próximo jueves, ya desde Estudios Centrales. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias, David Durán. Nada, hombre, a usted, como siempre. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.